Los argentinos y a las argentinas le tocan ciertos temas sensibles, se generan cosas como la que se generaron ayer que terminaron realmente en algunos hechos de violencia que uno termina lamentando. Pero por ahí para el que vio muy por arriba lo que sucedió en la jornada de ayer, vale la pena contar un poco, poner en contexto y también dialogar con alguien que me parece que vale la pena en esta situación luego de lo que vimos ayer, de un acto que mucho no se entendió o sí se entendió pero generó mucha polémica, misma polémica que terminaron generando después todo lo que sucedió en las afueras de dicho acto, Juanjo. Sí, exactamente. Y yo creo que el Sí, punto principal, más allá de lo que sucedió afuera o lo que puede haber sucedido adentro, es poner en claro qué fue lo que pasó en la historia. Y exacto. me parece que la nota que vamos a hacer a continuación tiene que ver con eso. Tiene que ver con hacer un repaso de algo que, esto es a título personal, dábamos por cerrado un capítulo de la Argentina con la discusión que ya se había dado durante muchos años después de la dictadura militar. Ujú. Entonces es por eso que me parece que cuando vuelven este tipo de discursos es donde más atención debemos prestar. Me parece que como medios también somos necesarios para poder tratar de llegar a un colectivo de entendimiento en que hay cosas que pasaron, que fueron comprobadas y que de hecho fueron juzgadas en la Argentina como muy pocos países del mundo. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Yonto, él es periodista, escritor, abogado, también un referente de los derechos humanos en Argentina. Pablo, ¿cómo estás? Te saludamos, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, todo el equipo? A todas y todos, buenas tardes. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el tiempo y para poder hablar un poco de lo que sucedió ayer en la legislatura porteña con este acto homenaje a las víctimas del terrorismo impulsado por la candidata ni más ni nada menos que a la vicepresidencia de la Nación. Lo primero que te quiero preguntar es cuál es tu lectura respecto de un acto de estas características. Ayer lo que hizo Villarroel es un acto de campaña con una táctica muy sutil, lo disfrazó de homenaje a víctimas del terrorismo, que era su título, pero me parece que una candidata a vicepresidenta o cualquier candidato hoy que en general haga cualquier manifestación pública de características de este tipo y no de características más sencillas y más privadas, lo que está haciendo son actos de campaña. Villarroel no es ninguna tonta en esto y disfrazó un acto de campaña de esta manera. Por supuesto, esto trae consecuencias, ¿no? Frente a un hecho de estas características en la legislatura, la reacción no iba a ser otra por parte de los organismos de derechos humanos, de los sectores amplios de la sociedad, sindicatos, estudiantiles y políticos, que, bueno, decidieron viernes, sábado, domingo, convocar a una marcha en los alrededores de la legislatura. La idea era hacerlo en la puerta, pero el gobierno de la ciudad valló y bloqueó todos los accesos y por lo tanto ese acto de repudio a Villarroel más que nada, ¿no? Ujú. A Villarroel porque el discurso de Villarroel también disfrazado de ponerse del lado de lo que ella llama las víctimas del terrorismo, no es otra cosa que con distintos argumentos reivindicar a la dictadura. Pablo, Reivindicar a la dictadura, sí. Eh, creo que a partir de tu pregunta tal vez me genera un poco más de incertidumbre y un poco más de miedo el fin, porque si alguien hace campaña con esto, quiere decir que hay un electorado que tal vez podría llegar a acercarse a ella a partir de su Claro. acto y me genera un poco más de incertidumbre, más de miedo, que haya gente que piense que este tipo de situaciones son para sumarse. Y que se pueda decir públicamente también. Creo que, y quiero saber también si estás de acuerdo, Villarroel viene a plantear nuevamente la teoría de los dos demonios y a plantear a 40 años de la democracia algo que a viva voz, por lo menos en los últimos años, no se escuchaba. Y ayer se pudieron ver muchas personas hablando frente a micrófonos y a cámaras, planteando esto y reivindicando también un montón de situaciones. A ver, yo creo que el altavoz de todo esto es que sea una candidata a vicepresidenta del partido que está hoy en boca de mucha gente porque obtuvo el resultado que obtuvo en las PASO y porque viene de 2 años de, bueno, intensa exposición mediática. Ahora, hace pie, obviamente, en un sector de la sociedad argentina que estoy seguro que es
minoría. Minoría no quiere decir ultraminoritario. Minoría quiere decir que hay una mayoría en la sociedad argentina, que no te la puedo medir exactamente, pero creo que es muy amplia, que sin dudas es superior al 50%, sin duda, que está de acuerdo, esa mayoría está de acuerdo en que continúe el juzgamiento a los genocidas, que continúe el juzgamiento a quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado, a quienes son los responsables de desapariciones forzadas, apropiación de niños, vuelos de la muerte, etc. Ahora, hay una minoría que tampoco la sé medir, y que ha existido siempre en el país, y que la pelea nuestra, bueno, la de ustedes que están comprometidos con la democracia y los derechos humanos, es seguir dando batalla para que esa mayoría que cree en la justicia y en los derechos humanos crezca, y que la minoría que no cree en la democracia, que quiere reivindicar a la dictadura y que avala no solo la teoría de los dos demonios, sino que avala la pena de muerte, el gatillo fácil, etcétera, bueno, no crezca tanto y algún día no exista. Es una lucha mundial esta, además. Pero ustedes hacían un comentario que también en estos días hemos debatido mucho, mediáticamente o en los círculos nuestros, tanto de militancia como de actuación profesional. La Argentina siempre tuvo estos sectores, y a tal punto los tuvo que en algunos momentos de la vida política hasta llegaron a ganar gobernaciones e intendencias por todas partes. Digo, nosotros de este lado tuvimos a Luis Patti, un asesino hoy condenado varias veces por crímenes de lesa humanidad, lo tuvimos de intendente de Escobar, de diputado nacional, y por poco no fue candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lo tuvimos a Aldo Rico, en Tucumán lo tuvieron a Bussi, en Salta al capitán Ulloa, bueno, y puedo seguir recorriendo el país con personajes que siempre han estado, ¿no? Y el discurso está, el discurso, digo, si quieren ejemplos, durante los primeros años del juzgamiento a los genocidas, realizaban marchas y actos en distintas plazas del país, acá en Capital, en la Plaza San Martín, a la cabeza Cecilia Pando y militares retirados, y siempre con unos discursos terribles en contra de la democracia y bueno, con esa irracionalidad que hoy tienen Milei y Villarruel. Este es el marco, digo, en el que creo que el país se mueve. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que este discurso de Villarruel puede hacer pie en otros sectores de la sociedad. Sí, claro que puede hacer pie. Ahora depende mucho también de nosotros la tarea de trabajar con jóvenes, trabajar en los medios, trabajar en las escuelas, en las universidades, en los sindicatos, para que ese discurso que siempre ha estado presente, bueno, no crezca más y reducirlo a su mínima expresión. Pablo, cuando muchas veces se habla de la dictadura o tratando de justificar la dictadura, se apela a los años previos, a lo que sucedía antes en Argentina. ¿Nos podés dar vos un pantallazo de qué sucedía en los años previos para también tratar de entender? Porque básicamente el acto de ayer hablaba de esos años previos a lo que fue el golpe de Estado del 76. Sí, yo creo que ahí estuvo la táctica muy, muy sutil de Villarruel, ¿no? Llevó como expositores a la charla de ayer o al homenaje ese que llamó ayer a 3 casos de víctimas del accionar de violencia de grupos políticos anteriores al 24 de marzo del 76, como para señalar una época, el peronismo de esos años, y como para señalar y separarse o intentar mostrar que se separaba del 76 en adelante. Por eso digo la astucia de acto de campaña de Villarruel. Los años previos al 24 de marzo del 76, sin duda que fueron sobre todo el año 75 y parte del 74 después de la muerte de Perón, sin duda que fueron años y tiempos muy, muy convulsionados en la Argentina, en el que la violencia política ganó espacio, violencia política que se expresaba desde el Estado y la AAA,
en función de ponernos en términos de derecha e izquierda, y desde las organizaciones políticas que habían optado por la lucha armada o las acciones políticas violentas como método de resolución política. Y que no era una característica argentina, que era una característica mundial. Aparecían en toda Latinoamérica, en Europa, en África y en Asia, movimientos políticos que tenían como opción, o que habían hecho opción, por la lucha armada. En ese contexto se produjeron las muertes de las que habló Villarruel y de las que se hablaron en el acto de ayer. Ahora, todo ese marco de ninguna manera justificó ni nacional ni internacionalmente el terrorismo de Estado y la comisión de los peores crímenes, que se llaman crímenes de lesa humanidad, y que hoy, como bien decías vos, hace muchísimos años en el mundo se están juzgando. No solo en la Argentina es país pionero en esto porque empezó en el 85 y dio una lección al mundo, pero hoy hay 26 países en el mundo que están llevando adelante juicios por delitos de lesa humanidad. Algunos con anterioridad a los años 72, 73, están juzgando hechos de los 70, porque el mundo entendió que esa no es la manera en que un Estado tiene que responder a la violencia política, que el Estado tiene que dar el ejemplo y que el Estado tiene que llevar a juicio a quienes cometan esos hechos violentos. Entonces, la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, bueno, todos los países latinoamericanos donde se cometieron estos crímenes, hoy en la mayoría de esos países los juicios avanzan. Y yo creo que y con esto redondeo el tema, yo creo que la respuesta en la Argentina la está dando el lugar correcto que tiene que dar la respuesta. ¿Cuál es? La justicia. Hoy la Argentina tiene más de 200 condenas a genocidas en todo el país. La semana pasada en Rosario hubo un juicio ejemplar que terminó con la condena de 18 genocidas. La causa Guerrieri 4. La causa Guerrieri 4. Guerrieri acaba de ser procesado hace unos días acá en Buenos Aires por 220 y pico de crímenes cometidos en Campo de Mayo en el año 76. Hace pocos días la Cámara Federal confirmó el procesamiento del gerente de Mercedes-Benz por los crímenes de los obreros de Mercedes-Benz. Hace 6 días fueron condenados 2 policías y un ministro civil del gobierno de la dictadura en La Plata. Es decir, todos los días hay noticias en el país. Los juicios, te aclaro, se hacen en la Argentina los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Todos los días hay juicios en gran parte de las provincias argentinas. Pablo. Yo creo que esa es la base. Sí. Yo tengo una postura ya bastante definida con respecto a esta pregunta que te voy a hacer, pero me interesa que como periodista, como abogado especializado en derechos humanos y por todo el trabajo que venís haciendo con el tema de este tipo de juicios, puedas explicar, recién ponías en contexto por la pregunta que te hacía Juanjo, qué pasaba en los años previos a la dictadura cívico-militar en Argentina. Puedas explicar por qué se repudió ayer, como se repudió el acto que se hizo, habiendo pasado lo que pasó en los años previos en Argentina a la dictadura. Mira, yo puse un ejemplo ayer en varios medios que creo que tiene que ver, bueno, sin duda con los sentimientos de lo que generó la dictadura y los sentimientos que generó la recuperación de la democracia a partir del año 83. El ejemplo que puse es el siguiente. En abril del año 1978, sé que ha pasado mucho tiempo, pero es un ejemplo que mundialmente se lo utiliza, ¿no?, para graficar qué se siente. Un grupo de aproximadamente 20 jóvenes estadounidenses en Chicago decidió hacer un acto en el que se iban a colocar uniforme militar nazi para festejar el cumpleaños de Hitler en 1978, muchos años después, muchísimos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judía, la colectividad judía de Chicago se dividió en la discusión. Había un grupo que decía, son 20 loquitos, déjalos, que hagan lo que quieran y punto. Es más, alguno sugería hacer como un contrato con 20 personas muy cerca de ahí. Pero la inmensa mayoría
dijo, no podemos tolerar esto, no podemos quedarnos en silencio frente a esto, porque cuando nos quedamos en silencio frente a esto, en los años previos a la asunción de Hitler, pasó lo que pasó. Y yo creo que la reacción el jueves, el viernes de la semana pasada, frente a la noticia de que se iba a hacer eso en la legislatura y que quien encabezaba eso es alguien que hace casi 2 décadas, Villarruel, está con el discurso negacionista, pro dictadura, visitar a Videla, ir a los juicios a provocar, etc. Porque además en el medio ella diciendo que esto no es reivindicación a la dictadura, y eso lo dejó muy en claro en su discurso ayer. Pero es como si todo esto que vos estás nombrando de estas últimas 2 décadas no existiera de repente. Claro, por eso yo ponía ese ejemplo, ¿no? El ejemplo que puse de lo que pasó en el año 78 en Chicago, en los Estados Unidos, era el acto era, en Estados Unidos vamos a celebrar el cumpleaños de Hitler, que es en abril del 78. Entonces, claro, era un festejo de cumpleaños. Claro. Era, bueno, déjalo pasar, total, que son 20 graciosos, pero bueno, y se convocó finalmente, la posición que ganó fue, se convocó a una multitudinaria marcha en repudio a eso. Y yo creo que ayer, con cierta habilidad dentro de su irracionalidad, porque bueno, los 2 candidatos estos de La Libertad Avanza, la verdad que son 2 irracionales que van a llevar al país, si llegan a ganar, a una situación de caos irracional. Lo que hizo fue ayer tener esa actitud, ¿no? Dijo, bueno, yo voy a hacer un homenaje a 3 víctimas anteriores al golpe, y si me preguntan por el tema de la dictadura, voy a decir que yo no reivindico, que este acto no reivindicaba la dictadura. Claro, ayer eso decía. Ahora, en el resto de sus 2 décadas anteriores de vida, o sea, lo que está haciendo desde el 2003 en adelante, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque lo que está haciendo públicamente es eso, ¿no? Sembrar la teoría de los 2 demonios, que es el primer paso para tratar de obtener la impunidad de los genocidas, ¿no? Así se empieza. Pablo, vos hablaste del nazismo y de lo que por allí genera lo de Alemania, y pasó justo, lo hablábamos antes de empezar el programa, pasó algo en el US Open, en el torneo de tenis que se está jugando en Estados Unidos, donde un espectador en un momento grita la frase en Alemania por encima de todo, creo Alemania que es por encima de todo. Es una de las frases más utilizadas por Hitler en cada uno de sus discursos. Y el jugador que estaba es el alemán Zverev. Y el alemán Zverev fue el que detuvo el partido y dijo que esa persona tenía que ser retirada del lugar. Y el umpire lo señaló, pidió que levante la mano, levantó la mano y lo sacaron del estadio. Y lo retiraron del estadio. Digo, lo claro que por ahí tienen hasta personas que por allí directamente se apartan de cualquier cuestión política, como puede ser un deportista, pero así y todo, Zverev se involucró y dejó en claro la postura de cuál es la mayoría de lo que opina el alemán, ¿no? Hoy en día sobre el nazismo. Sobre el tema. En uno de los gestos estaba totalmente al tanto, pues sabés que bueno, tengo mi formación y mi corazón puesto en el periodismo deportivo. Sí. Estuve muy al tanto de eso hoy, y la verdad que ya me preguntaron por eso y dije, este es uno de los actos más dignos del deporte mundial, más dignos, hay que ponerlo en la larga lista de los actos dignos que hay en el deporte. Estoy de acuerdo. A nivel de aquel gesto de los 2 velocistas estadounidenses en los Juegos Olímpicos de 1968, cuando protestaron contra la discriminación racial, el racismo en los Estados Unidos, levantando su puño enguantado con un guante negro. Similar, lo que se hizo hoy fue maravilloso, ¿no? Repudiar algo que hay que escarbar para conocerlo, los que no conocen, ¿no? Pero esa era la letra del himno, de la canción simbólica con la que marchaban las tropas nazis, ¿no? Lo que dijo ese inocente del público hoy mientras se jugaba el Abierto de los Estados Unidos. Por eso, cuando Alemania nos da esos ejemplos, claro, es una Alemania que también tiene el problema
del crecimiento de la ultraderecha, del crecimiento de los movimientos nazis, y que da pelea, y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, aún frente al fantasma que crece y crece de Milei y Villarruel. Nosotros no tenemos que aflojar un segundo y por todos los medios seguir explicándole, sobre todo a las jóvenes y los jóvenes, de qué se trató la dictadura, de qué se trató el terrorismo de Estado, y que Argentina eligió el camino de la paz y de la justicia para impedir que haya más golpes y para impedir que estos fanáticos desquiciados hagan lo que quieren hacer del país, ¿no? Pablo, querido, muchísimas gracias realmente por esta charla, por este tiempo, estos minutos que nos prestaste para estar aquí con nosotros en Santa Siesta por Aire de Santa Fe. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Abrazo y muchas gracias a ustedes por darle mucha bola a estos temas. Gracias. Pablo Yonto, periodista, abogado, especialista en derechos humanos, incluso hizo la cobertura en su momento del juicio contra las juntas militares en el 85. Sacó un libro también. Sacó un libro, escritor. Llegaron muchos mensajes. Sí, de todo. Llegó pero... de todo. A mí, lo único que me gustaría decir con respecto a eso, un poco va a estar la nota para que la